que viven con nosotros. ¿Quién tiene acá hijos que convivan con ustedes? Está muy bien, listo. Y es algo que tiene que ver con la culpa. No sé si ustedes conocen acerca de ese tema, la culpa. Y esa culpa entre querer salir adelante, progresar, y la incomodidad que una vez se le puede generar a los hijos, o la culpa de no estar del todo presente por estar trabajando. Por ejemplo, para mí es uno de esos desafíos que yo tengo que trabajar todos los días. O sea, a mí eso me da súper duro. Los que trabajan conmigo saben que cuando yo empiezo estoy súper trabajando y no estoy sacando el tiempo prudente para mis hijos, o sea, me descompenso emocionalmente. Entonces, las mujeres tenemos que aprender a gestionar esa culpa y saber utilizar esa incomodidad que le generamos a nuestros hijos como ejemplo y motivación para que juntos aprendamos que estamos avanzando por unas metas en común, que es la familia, ¿listo? Y para eso vamos a tener a una super mamá que va a empezar con este tema, que es una mujer que ha vivido la incomodidad desde diferentes ángulos, desde antes de conocer el negocio, pero que tiene muy claro esa motivación que hoy no le duele, o sea, como te digo, no lo sufre, sino que hoy en día hace que sus hijos disfruten de la incomodidad del progreso. ¿Quién cree que para avanzar hay que incomodarnos? Sí. En algodón no se crece. ¿Se crece en qué? En espinas, ¿listo? Y las espinas pueden dolernos, pero también pueden motivarnos. Y ella lo aprendió a hacer, así que rezamos con un fuerte aplauso a Tatiana. ¿Cómo ha logrado con sus hijos que no sean un obstáculo y cómo los ha unido en este proceso? Tatiana. Así es. Ay, chicos, qué felicidad ver todos estos procesos, porque lo que dice Estefan es que el mayor motivante que nosotros tenemos pues son los hijos inicialmente y también nuestra familia, ¿cierto? Y pues en ese proceso recuerdo que cuando inicié como mamá de pronto mi mentalidad era más como voy a trabajar, voy a seguir adelante, quiero una empresa, todo eso. Cuando monto mi primer negocio, más o menos a los 2 meses quedé embarazada, ¿cierto? Entonces uno como que no se lo espera y uno dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? Yo he contado muchas veces que yo no cuento como con esa red de apoyo que muchas mamás cuentan que, que tiene la abuelita, que tiene esto, lo otro. Siempre he sido supremamente independiente con el tema de mis hijos, entonces tuve que empezar a criar a mis hijos dentro de mi negocio. Y ahí entra mucha culpa porque uno dice, pues yo estoy presente y aquí los tengo y aquí vamos, pero a veces estar ahí como en esa zona de confort hace que nuestros hijos sufran muchas situaciones. Cuando monté mi negocio, pues yo creía que estando con ellos ahí súper cerquita y teniéndolos ahí como a la vista, ellos estaban bien. Pero no, es que yo tenía un negocio que era como 2 metros por 2 metros. No metías 3, pongámosle 3 para no exagerar. Eran 3 métricos por 3 métricos, con la ilusión de salir adelante, con la ilusión de querer cosas para ellos. Ellos tal vez no entendían que pues, yo estaba trabajando por ellos y que pues, todos sus ingresos y todo, como esas cosas bonitas que uno sueña por ellos y querer progresar. Bueno. Pasaron 12 años y me vi ahí, igual, los niños más grandes, el negocio no crecía, o sea, no se amplió y yo dije, bueno, es muy difícil para uno como mamá, bueno, el negocio que yo tenía era como una cacharrería, entonces había de todo. Entonces yo vivía súper pendiente, que vea que no se mastique la plastilina, Matías, por Dios, que mire que ensució las hojas de blog, que no sé qué, bueno, una cantidad de cosas que los niños no entendían el por qué, porque es un hábitat para ellos, ¿sí? Y eso es de pensar qué hábitat nosotros estamos en este momento y qué estamos dispuestos a cambiar. Cuando mi tío llega con esta oportunidad, yo dije, acá hay un reto más, ¿sí? Porque yo no tenía tiempo, yo trabajaba 12 horas al día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero ahí entendí que si yo me esforzaba más y que ellos empezaban a entender el por qué lo estaba haciendo, empezó un sacrificio como de organizarme, digamos, en el tema del tiempo, de agenda y de cambiar hábitos. Porque chicos, una de las cosas más difíciles que nos da en este negocio es entender que si tú quieres salir adelante hay que sacar ese espacio. Si tú quieres salir adelante hay que hacer esos cambios que duelen. Yo le decía a mi mentora Lorena cuando empecé el negocio, yo le decía, ay Dios mío Lore, no, yo cómo voy a hacer, mira los niños chiquitos, que uno los ve chiquitos. Y entonces yo intenté victimizarme, pero es que mi mentora, yo llevaba un proceso donde no me la creyó. Y mi mentora me decía, no Tati, es que ese es el motivo por el cual tú tienes que salir adelante. Esa es la razón por la que tú tienes que hacer eso.
y empezó a sacar 1 hora al día dentro del mismo negocio, y mis hijos empezaron a entender muchas cosas. Empezaron a entender de que una reunión nos iba a acercar a la libertad, que 1 hora más en este proyecto era 1 hora menos dentro de ese negocio. Y siempre se los expliqué desde muy pequeños. Yo les decía, mira, este es un negocio con personas. Entonces, antes de empezar el plan, dime todo lo que me tengas que decir. Después del plan me cuentas el resto que me tengas que decir. Al principio no fue fácil, porque yo entiendo que hay procesos que muchas mamás que se les dificulta ese tema con los niños y organizar, pues, como el tema de la casa, el tema del negocio, el tema del trabajo, porque uno como mamá, uno es todo. Yo pedí hoy un 24/7 de Estefa y yo dije, yo voy ganando. Porque cuando yo vi eso, entré en mucha reflexión. O sea, yo dije, la verdad, yo no la tenía tan difícil. Porque yo vi ese 24/7 de Estefa, corría 24 y ser empresaria y ser todo. Yo dije, todo lo podemos hacer. Mujeres, somos súper poderosas. Y mis hijos fueron entendiendo y pasó el tiempo y empecé a tomar decisiones. Empecé a ver que este proyecto realmente a mis hijos les iba a dar la libertad. Pero no solamente por ellos, porque es que también pensamos, es que yo todo lo estoy haciendo por mis hijos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cierto? Y que todos son nuestros hijos, pero no estamos para ellos. Entonces es un tema que nosotros tenemos que entender, que lo que estemos haciendo sea en pro, nuestro beneficio propio, para nuestros hijos, para la libertad en familia, para lo que merecemos. Todos somos merecedores. Cuando yo estaba en ese negocio yo pensaba que no. Como yo soy bachiller, entonces yo dije, no, pues a mí me tocó esto, ¿cierto? Hay que emprender, hay que vender, ser la comerciante, mejor dicho, la culebrera de Medellín, me quedó un palote, porque yo vendía de todo. Bueno, eso se lo aprendí a mi mamá, pero habían oportunidades de crecimiento personal. Y al entender eso, que el sistema educativo dentro de este negocio me iba a formar a mejor persona, a mejor mamá, a mejor amiga, a mejor hija, a mejor todo. Y eso me facilitó todo. Ese sacrificio, como dice Esteban, cuando tú lo haces los primeros, yo les digo que ese sacrificio del primer año fue muy difícil para mí, entender el negocio, porque es que lo más difícil es entenderlo, ¿cierto? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que estudiar? Yo me la pasaba viendo novelas todo el día en el negocio, imagínense pues de eso, o sea, ¿cuál era el alimento que yo tenía? Por eso yo no salía adelante, porque yo creía que el futuro era ver la Rosa de Guadalupe en la tarde, y que no me fuera a pasar ninguno de esos. Pero entender eso, chicos, hace que tú empieces a evolucionar, que hay más, que no importa si estudiaste, si no estudiaste, lo que importa es el ser maravilloso que tú eres y las ganas que tengas. Una de las cosas que me motivó mucho para hacer este negocio, chicos, fue cuando un día yo fui a la escuela de mis hijos y les preguntaron, a mi hijo le preguntaron, ¿y qué hace tu mamá? No, mi mamá hace anchetas. ¿Y qué hace tu papá? No, mi papá trabaja en un banco. Ok. Y mi hija, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Anchetas. Mi hija quería hacer anchetas. O sea que nosotros somos el modelo a seguir para nuestros hijos. Todo lo que ellos nos vean hacer, muchachos, lo van a hacer, ¿cierto? Porque ellos consideran que nosotros como padres lo que hacemos está bien, pero sin querer queriendo les vamos mostrando un camino que no es. Y ahí dije, no, yo quiero que mis hijos cuando les pregunten vean, o sea, puedan decir algo totalmente diferente. Y hoy en día si usted le pregunta a mis hijos, ¿y su mamá qué hace? Mi mamá es empresaria internacional. Eso es muy bacano porque mis hijos ya saben que se puede estudiar, que se puede salir adelante, que no hay que salir al sistema laboral. De hecho, en este momento estoy viviendo un proceso muy complejo con mi hijo porque ya le dice a los profesores que él no va a hacer nada. Entonces hay un problema ya académico donde él dice que él ya se quiere graduar para dedicarse a lo que estamos haciendo, muchachos, porque él sabe que esto es un propósito social y lo hacemos por nuestras familias. Y tengan algo claro, si ustedes lo hacen por sus hijos, háganlo con más amor por sus socios. Gracias. Mira, Tati, yo la he visto llegar de reuniones con niños, con coca, sin coca, donde los tengan que acomodar. Nunca la he visto perderse un evento porque ¿qué me queda el niño? ¿Y qué hago con el niño? ¿Sabes con esas personas? Ay, ¿qué me queda el niño? ¿Y entonces qué hago con el niño? Y el niño, y el niño. ¿Ustedes no han visto los miquitos que se cuelgan a...? Yo digo, ¿cómo es que los animales hacen eso nosotros los seres humanos? No, si toca colgar a un niño, lo colgamos. Y les ha enseñado, y los he visto participar en muchos talleres, y saben más del sistema educativo que muchos socios.
y es porque tenemos que involucrar a nuestros hijos en el proceso. Por ejemplo, ahorita con Rafa yo estaba, tenemos unas metas y eso genera pues que tengamos que dedicarnos más tiempo al proyecto, ¿cierto? Y yo le decía a Rafa, porque le encanta que yo lo duerma. Y lastimosamente, esa es una de las cosas que yo de lunes a viernes no puedo hacer si lo hago el fin de semana, porque tengo que estar en reuniones. Y entonces si no, se me acuesta muy tarde. Y yo que le dije, digo, mi amor, ¿a ti te gustaría que hiciéramos esto sueña? Le encanta viajar, y me dice toda hora que él es millonario. O sea, le dice, mamá, este año, mi cumpleaños, lo quiero en el Amazonas. Mamá, por favor, vamos a Estados Unidos. Vamos al supermercado y él es empaque como traquetes. Se acabó. Se acabó el yogur, se acabó esto, y los gomitas, hay que llevar algo para los compañeros del salón. Él es de mentalidad. Y si ustedes oran con él cuando se acuesta, él siempre dice, gracias Dios por la abundancia. O sea, él tiene eso en su mente. Y entonces, ¿a ti te gusta eso? Y digo, sí, yo listo, perfecto. Mamá, tengo que seguir trabajando en las noches muy duro para que tengamos unas reuniones y podamos cumplir esas metas. ¿Tú me vas a ayudar? Y digo, sí, yo te ayudo. Entonces, para eso, tú te vas a dormir sin mamá. Mamá te va a dormir los fines de semana. Y él ya aprendió eso. Y él entiende eso. Entonces, ¿qué me genera? ¿Quisiera yo estar durmiéndolo? Sí. Pero también quiero hacer esos sueños realidad. Y para mí es muy importante que él vea ese ejemplo de esfuerzo. De esfuerzo. Entonces, esa culpa tenemos que aprender a ¿qué? A transformarla en inspiración para nuestros hijos. Yo admiro cuando veo a una mamá trabajando en un restaurante con el niño y que el niño ayuda a repartir. Que dicen, ay, que pesar el niño como tiene trabajando. Pues, mi amor, te están enseñando que las cosas de ¿qué? Se ganan. Ahora, en este proceso te dijo yo mucho que también cuando nosotros tenemos hijos, nuestra motivación se vuelve en ellos. Y a veces nos olvidamos de quién, de nosotros. Y en ese proceso hay muchas perdidas. Entre más años van cumpliendo los muchachos, más perdidas. Y por eso es que llegan a una planificación empresarial y uno les pregunta, ¿qué sueños tienen? No, mis hijos. Los niños, ¿y cuándo tienen los niños? 23 y 28. ¿Sí o no? O sea, ¿quién de acá se ha perdido en algún momento porque sus hijos se volvieron en foco? Sí. Total. O sea, uno cuál es el sueño, pagar en la universidad. ¿Cuál es el sueño? Pagar en el colegio. ¿Cuál es el sueño? Que pase, que hagan. Y uno. Y en ese proceso uno se pierde. Y hay una persona que estaba muy perdida, una mamá, pero se encontró, recuperó los poderes. Y quiero que nos cuente de ese proceso, de cómo ella logró recuperar de yo también tengo sueños, hasta se dio cuenta que no creía en ella. A veces comenzamos a creer tanto en nuestros hijos y a depositar que ellos son el futuro, que nos olvidamos de creer en nosotros. Y eso es Andretta. Venga para acá. Una mamá hoy en día. ¿Por qué les digo que tanto? Porque hoy en día es una grandiosa mamá, es una grandiosa abuela, pero que aprendió a establecer límites. Porque venimos de que las madres somos incondicionales. Entonces pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Mamá, venga para que envíe el niño. Mamá, venga que tal cosa. Mamá. No, ella aprendió hoy en día a ser una super mamá, una super abuela, pero también a respetar que tiene sueños, metas y cuentan cómo lo lograste. Como decía Estefanía, y anoche hablamos de eso es lo que pasa. Al principio fue muy retador, muy desafiante. Pues porque lo que dice Estefanía, cuando uno es mamá presente, los hijos se convierten en la única prioridad. No hay nada más que los hijos. Y cuando llega este proyecto a mi vida, entonces queda uno descolocado. Confianza en mí no tenía. Yo me he preparado y me preparé para ser mamá. Y yo era mamá 24/7. Y cuando deja uno de ser mamá 24/7, pues quedé desempleada. No puedo acoplar mi vida a otra cosa. Entonces para mí fue muy retador, primero empoderarme y trabajar en mí, y después apoyar a mis hijos, porque ya se estaban yendo de la casa. Y yo veía muy lejano poder tener una empresa. Pues cómo va a ser un empresario si solamente yo había sido mamá. ¿Desde dónde voy a poder transformar? ¿Desde dónde voy a poder transformar y hacer esa transición de mamá a empresario? No fue tan desafiante y fue tan retador que para mí los primeros años eran una sudadera. Y yo aquí no era capaz de pararme.
ni siquiera que me hablaran y yo contestara desde allá. Yo quería esconderme porque no entendía que aquí había un potencial, el mío. 50.000, saque 50.000 por favor. ¿Cómo iba a ser esa transición? Entonces al principio era tan desafiante que mi confianza tenía que recuperar mi confianza. Y cuando empiezo ese proceso de recuperar la confianza en mí, vienen las otras cosas. Ese trabajo del sistema educativo en mí fue lo primero que tuve que hacer. Y cuando implemento el sistema educativo y empiezo a hacer los pasos, a dejarme enseñar, porque es que tenemos que desaprender y aprender otras cosas, puedo lograr todo eso que dice Estefanía. Conciliar el ser mamá, conciliar el ser esposa, conciliar el ser abuela. No es que yo no ame a mis hijos y a mis nietos, pero tengo prioridades. Yo les decía a Estefanía, ayer precisamente, el sábado precisamente mi hija me dijo, mamá, necesito que se quede desde el domingo hasta el miércoles en Pereira. Y yo le dije, no puedo, hay que buscar otra alternativa porque yo no puedo sacrificar 4 días de una semana que es de cierre, porque estamos en los últimos 10 días del mes, para quedarme con ellos mismos. Y los adoro, me encantaría meterme, no solo quedarme con ellos, no metérmelos al bolsillo, colgármelos como es Estefanía. Pero yo entendí que tengo que soltar y que yo soy mi prioridad y que tengo que trabajar, porque este proyecto ha sido tan transformador en mi vida que yo he logrado en 5 años, en 6 años de mi vida lo que me había logrado en 48. Porque cuando somos mamás tan grandes ya, sacarnos eso de la cabeza es muy complicado, pero se puede lograr. Super. Por favor, las que son del club de las abuelas, o sea, sigan a mi mamá y a Sandrita para más consejos. Mi mamá también es de, ay, no, yo no puedo. No, Estefanía, ¿qué tal cosa? Y yo le aprendí como hijo, o sea, yo sé que mis hijos son mi responsabilidad. Hay momentos ya como súper puntuales, pero respeto su tiempo y le aviso con tiempo, y lo mismo a mi suegra. Vengan, será, se puede, tan amable, pero nada de que como que las van agendando, como que me hagan con la necesita, no. Entonces ustedes se paran en la raya, se acuerdan del Crespo poderoso y no dicen no. O sea, los amo, los adoro, pero tengo que prioridades. Otro tema con ser mamás y desarrollar este proyecto de negocio tiene que ver con la familia, la presión familiar. Yo creo que es una de las cosas que las mujeres siempre estamos cargando. O sea, ser madres es muy complejo por lo que el sistema espera de nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo a mí me dio depresión postparto cuando yo recién tuve a mis hijos, porque yo me sentía muy diferente a como la sociedad se supone que me decía que yo debería sentirme. Y en ese proceso siempre nos están presionando de cómo criar a los hijos, de qué es bueno, qué no es malo, cómo nos debemos comportar como mamás, y siempre estamos en el ojo del huracán. Y cuando nosotros decimos emprender en este proyecto, nos salimos del qué, del monte. Porque díganme de la familia de ustedes, ¿quién más decidió ser networker? ¿Quién más decidió ser libre? ¿Quién es la oveja emprendedora de la familia? Yo. Y eso hace automáticamente que nos tengan en el qué, en el logo del lugar. Para muchas familias es más admirable ser empleado que ser independiente. Sí. Y para muchos familiares el ser independiente es estar parado. Nada te consiguen. O sea, a veces la familia prefiere verlo a uno ganándose un mínimo como empleado que 10 millones como empresario. Porque tienen eso. Y aquí tenemos también a una mamá que ha tenido que lidiar con eso. Con la presión tanto de que ella ejerza lo que es correcto para su familia y que lleve a que su hija haga lo que es correcto. O sea, ella se rebeló, y aparte se llevó por delante a quién, a la hija. Y entonces ha sido juzgada, criticada por salirse del montón. Y hoy quiero que nos cuente ya cómo ha logrado gestionar eso, porque tiene la habilidad de que no se ha dejado presionar
para cambiar sus ideales y sus convicciones, pero siguió hablando con la familia. Porque la mayoría dice, no suerte, los bloqueo a todos. ¿Sí o no? No, ella desarrolló la habilidad. Yo los bloqueé, si no nos bloquearon su tiempo. Yo la bloqueé a ella. A ella misma la bloqueé. Pero esta mamá no. Y nos va a contar cómo logró gestionar esa presión familiar para no negociar ni sus creencias y apoyar a su hija a que se salga también de esa presión familiar. Con ustedes, a Lorena, la mamá Lorena. A mí me emociona mucho, estoy preparada. Bueno, sí, lo que decía ahorita Estefa y ahorita escuchando, bueno, me llevaba a mi pasado, porque nosotros ya llevamos 9 años desarrollando el negocio. Y antes de empezar pues como tal en nuestro proyecto, en nuestra oportunidad, nosotros teníamos un negocio en donde nos iba muy bien, la ferretería, los que conocen un poco la historia, y ahí en el negocio tradicional, pues económicamente nos iba bien. Entonces, ¿qué decía mi mamá y toda la familia? Felices, contentos, como también era un negocio donde mi esposo, mi suegro, toda la vida ha tenido negocios también de ferretería, entonces dijeron, este es el camino y aquí van a poder construir toda la vida, decía mis suegros, mi mamá y toda la familia, súper contentos los primeros años porque ellos dijeron, así no tengan tiempo, no importa, trabajen y trabajen y trabajen. Mi suegro es uno de los que dice que solamente teníamos un día libre, muchachos. ¿Qué día era el amor? El 1 de enero. El 1 de enero. De resto, todos los días. No podíamos cerrar ni un día, ni un 25, ni un 24, ni un 8 de diciembre, nada. Todos los días se trabajaba. Entonces, que nosotros teníamos esa mentalidad, pues seguíamos como esa mentalidad, pensábamos que ese era el camino en el negocio. Entonces dijimos, no, pues si hay que trabajar. Yo era una de las que le decía a mi esposo, pues si nos toca trabajar de domingo a domingo, en el caso mío yo era como más ¿cómo se dice? Como más afiebrada por el trabajo. Entonces daba las 11, 12 de la noche, y ¿dónde estaba Lorena? Cuadrando pedidos, facturación, mi esposo, ¿usted se no empieza a acostar hoy? Y yo, no importa, porque si así trabajemos mucho, vamos a trabajar mucho ahorita para más adelante tener ¿qué? Más tiempo y más dinero. Esa era mi mentalidad. Yo pensaba que con el sudor de la frente y que entre más trabajaba, pues más íbamos a poder estar más bien más adelante. Y empezamos y los primeros años felices, contentos. ¿Alguien ha tenido un negocio tradicional? Sí. Los primeros que abrimos, los últimos que cerramos, todo el tiempo trabajando, hasta que decidimos salirnos de ese molde, cuando conocimos esta oportunidad maravillosa. Cuando llegó esta oportunidad en nuestra vida, Dios mío, ahí como que yo sentí como si me hubieran quitado un velón de los ojos que tenía muy grandes, y ahí vimos un panorama totalmente diferente. Yo decía, Dios mío, como que esto dónde estaba, nosotros por qué no lo conocíamos. Y empezamos los primeros meses felices, contentos. Mi mamá, cuando yo le conté dentro de lo que yo entendí. Eso fue como mi error, porque yo le dije, mami, hay unos productos, lo que uno hace de primerazo. Ya hay unos productos muy buenos, con eso vamos a poder construir libertad. Y mi mamá se llenó de miedos. ¿Qué? ¿Usted está loca? ¿Se enloqueció? ¿De qué está hablando? ¿De que le lavaron ya el cerebro con unas pastillitas? ¿Se va a volver libre? ¿No? Bueno, entonces empezó la guerra por el lado de mi mamá. Y bueno, y cuando ya decidimos vender el negocio, que les confieso otro datico, cuando nosotros vendimos el negocio, ni siquiera éramos diamantes. O sea, tomamos una decisión un poco apresurada, porque y que lo tome si alguno en ese momento está pensando. En el caso mío, yo decía con mi esposo, y yo no, lo que nosotros nos está impidiendo crecer, adivine qué es, es negocio. Y resulta que no, porque lo que pasa es que uno cuando se va desarrollando como empresario, vamos comprendiendo que tenemos que gestionar muchas cosas, entre ellas el tiempo. Y nosotros pues en ese momento estábamos muy maduritos en el tema a nivel empresarial de nuestro negocio, y que decidimos, no, esto le vamos a meter la ficha, es una oportunidad muy grande. Lo que no nos permite crecer en el negocio es el tiempo que dedicamos todo el tiempo a la ferretería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vendamos la ferretería. Ay, Dios mío, vendimos el negocio
Y eso sí que fue, les digo, tremendo. Porque imagínense, la parte que la familia toda estaba reacia y estaba súper negativa con nuestro negocio, pues vender la ferretería sin tener los resultados económicos. Empezamos al otro día cuando venimos al negocio, nos miramos mi esposo y yo y dije, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío. Y entonces ahí empezó la odisea, porque entonces ya era construir el negocio, pero ya con esa hambre que necesitábamos ingresos, ¿qué? Ya. Entonces fue un desafío fuerte y ahí sí que la familia se puso, Dios mío, tremenda, muy contenta. Entonces, bueno, fue un proceso en donde pasó tiempo, en donde empecé, en mi caso yo me frustré mucho, fue tiempos de tristeza, de ansiedad, de muchas cosas, porque era ese deseo de crecer rápido, pero es que no era eso, sino que nosotros teníamos que transformarnos, y era un proceso. Y bueno, la familia seguía negativa, hasta que llegó un momento en donde tocó ¿qué? Poner límites. Que yo les comparto, es poner límites sanos, con amor, pero hay que hacerlo lo más pronto posible, porque a mí me tardó mucho tiempo para hacer eso, y yo dejaba que me hablaran, y eso antes, ¿qué hacía? Yo me iba a llorar, frustrada, porque decía, no entienden, no ven lo que yo estoy viendo, pero no ponía esos límites. Yo solamente dejaba que vaciaran toda esa basura en mí, y ¿qué hacía? Pues que eso todo el tiempo me bajaba mucho más los ánimos, y me costaba mucho tener que volver a levantarme, hasta que de tanto educarnos, por eso es importante la educación, aprender, ya ahí aprendí que había que poner ¿qué? Límites. Entonces le puse límites con amor a mi mamá, límites con amor a la familia de mi esposo, aunque la familia de mi esposo casi no, ellos sí, casi no, ellos solamente muy bellos, ellos son más respetuosos. Sí, más respetuosos. Mi mamá sí era la que más, y mi papá. La mamá, sí, Entonces, amores, y esos límites son para todo, tanto para, en este caso mi mamá, en el caso de ustedes si es la pareja, la persona que de pronto nos esté echando basura, diciendo cosas, porque con amor, porque ¿qué pasa? Ellos no tienen la visión que nosotros ya tenemos, ellos no están viendo lo que nosotros vemos ya, y que no es cuestión de que ellos quieran hacernos daño, simplemente es que quieren lo mejor para nosotros. Entonces mi mamá, ¿qué pensaba en ese caso? Mami, usted tiene ahí su negocio, ahí es donde va a tener todo, no se preocupe, usted porque quiere, bueno, usted una vez me dijo, usted no es para eso, Lorena, yo, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ellos pues obviamente ellos lo hacen con amor, con cariño, porque no tienen el conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Poner esos límites con amor, empezar a gestionar nosotros mismos esa parte emocional, saber de que ellos no tienen la visión que nosotros tenemos, y que aún si la persona, antes eso debe ser como motores, para nosotros poner más fuego y más intencionalidad y más acción para crecer mucho más rápido y tener esos resultados y mostrarles con resultados de que sí era algo muy grande. Entonces, esa es la invitación para todos. Muchas gracias. Es tan importante que nosotros comprendamos que en esta carrera empresarial, aunque nosotros entremos a los 40, a los 50, a los 60 años, todos entramos como unos bebecitos. Y por ejemplo, o sea, yo que tengo hijos, yo soy súper pendiente de ellos, que están viendo, que en YouTube que ven, que cogen, o sea, ellos no me tocan un celular, nada de eso, porque tengo que proteger de qué es lo que están recibiendo. Igualmente nosotros tenemos que protegernos, porque cuando nosotros empezamos con un bebé, un sueño pequeñito, y tenemos que saber protegerlo. Y si nosotros al lado tenemos una persona que nos está diciendo, tú no puedes, tú no sirves, eso es mentira, salte, hay que poner límites rápido, porque como eso empieza a crear toxicidad, y entre más tú estás expuesto a un componente químico que te haga daño, entre más te va a afectar. Entonces es importante que nosotros detectemos quién nos afecta. En este momento ya a Lorena le pueden decir lo que sea y a uno ya le respalda, pero cuando uno está empezando a uno no le respalda. O sea, yo me acuerdo que yo llorando le decía a mi mamá, o sea, ahí está mi mamá,
Y ella me decía, sálgase esa huevonada, vean cómo la tiene. Vean, me decía, ¿sí o no? Vean, no le tengo que decir. Porque me llegaba, yo me iba a hacer presentaciones, yo era súper chiquita, nadie me creía, entonces yo me metía en ropa de, yo me acuerdo que yo me fui aquí ahí, ay no puedo decir eso. Sí, hay un almacén, no sé si ustedes lo conocen, que queda por la 23, se llama Ceniza, no sé si ustedes lo conocen, que queda por donde, ya, Entonces, yo no sé, eso no existe, ya no existe, eso no existe. ¿Cómo se llama ese? Eso ahí arriba, ese bar. Lo digo mi papá. Se queda Sahara. Sahara, eso por ahí. Eso ya no Y entonces yo me fui para allá. Sí, Sajón. Entonces ahí yo fui y me compré pura ropa de mayor. Para poder que me tomaran en serio. Entonces yo era con traje así de mayor y todo. Y entonces yo me vestía y salía a dar planes y nadie me creía. Y entonces yo llegaba a la casa súper triste porque nadie me había dicho que sí. Y aparte de esto, esta joda. Y ella me decía, vea, ¿para qué siguen eso? Ya usted empieza a estar contenta, está mal. Vea, si no chillar, sálgase de esa huevonada, sálgase con quién es hijo. Entonces, claro, eso me hacía más daño. Entonces uno que tiene que hacer, establecer límites. Hay que establecer límites a la pareja. Está bien que no estamos pretendiendo que lo hagan, pero sí que respeten que nosotros lo queremos que hacer. Y esa parte es súper importante. Entonces, entre más rápido ustedes detecten, hay dos tipos. Hay agresores con amor, como lo hacía mi mamá. O sea, mi mamá lo hacía dentro de su amor. Y hay otros que sí lo hacen dentro de su narcisismo, de quererte opacar. Entonces, lo más pronto posible, detectar, parar, proteger y continuar. Pero esa presión hay que saberla administrar en este proyecto, si no, nos saca. ¿Cuántas personas hemos visto abandonar ese proyecto porque no han sabido gestionar esa presión? ¿Conocen? Muchísimas, y es muy triste. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que hacer, para yo saber cuánto voy el tiempo. Tan 20. Faltan 20, perfecto. Otra de las actividades que como mamás tenemos que aprender a gestionar es el desgaste físico. ¿Quién alguna vez está súper cansado y dice, ay, no doy más? O sea, mejor dicho, no voy más. O sea, por ejemplo, ustedes, pónganle desde que hora se despierta hoy. Desde las 3. Desde las 2 de la mañana. A las 2, mi mamá desde que estaba acá en la casa, a las 2 despertó Gabriel. Y ya no pudo volver a dormir mientras lo logramos gestionar y acá estamos. Entonces, dentro del agotamiento físico, pues ¿quién no quisiera? Gracias a Dios al mediodía hice una siesta para poder compensar. Pero el agotamiento físico dentro de nuestro rol de la casa. ¿A quién le toca acá meterle mano a la casa? ¿Sí? A la comida, preparar alimentos. ¿También? Listo, perfecto. Cuidar niños. Ropa, ¿quién tiene que gestionar ropa? ¿Quién tiene que gestionar al marido? Al marido. Otro niño más. ¿Quién tiene un lineal? Un trabajo, listo. Aparte, el negocio. Entonces, muchas veces ese agotamiento físico lastimadamente nos juega en contra y sacrificamos nuestro proyecto. O sea, pocas veces una mamá deja la cocina sucia, pero muchas veces sí deja de dar un plan porque está cansada. Pocas veces una mamá deja la ropa desorganizada, pero muchas veces sí deja de capacitarse, de ir a una reunión. Entonces tenemos que aprender a gestionar ese agotamiento y estar donde debemos estar en pro de nuestros sueños. ¿Listo? Y hay una mujer que admiro muchísimo porque en su rol de ser madre soltera. Yo las admiro muchísimo a las mamás solteras porque si yo me tengo cansada con un esposo maravilloso que me ayuda a emprender, o sea, juntos Juan y yo somos por igual con los niños, o sea, por igual, no es que yo sea no, o sea, él está gestionando 2 niños allá, está loco, o sea, esa es la guardia, esta es la hora loca de los niños, o sea, las últimas 2 horas del día son las que ellos están peor. Pero una mamá que no tiene al lado un hombre que lo está apoyando a gestionar la parte económica, la parte emocional, la parte física, la parte de cuidado, la parte de eso, o sea, son unas berracas. Y aparte de eso, aprendió a gestionar su propio negocio y a hacer este proyecto. Y yo quiero que les cuente cómo ya logrado gestionar ese agotamiento para ser una gran mamá, una gran mujer independiente y una gran empresaria. Nata, venga para acá. Bueno, buenas tardes. Hola. No ha sido fácil, pero no es imposible. De verdad, yo me levanto desde muy temprano. Yo vivo con 3 hombres: mi papá, mi hijo y mi hermano.
me levanto desde muy temprano, hago almuerzo, me escucho mi evangelio, me escucho mi rosario, me escucho un audio de crecimiento personal y me voy a entrenar. De ahí llego las citas de la peluquería, de ahí los planes que tenga, un audio diario, capacitaciones, salidas. O sea, la verdad que definitivamente no hay límites para uno salir adelante. Querer salir adelante, poder hacer las cosas que nos nazcan. Cuando yo conozco esta oportunidad, yo trabajaba mucho tiempo en la peluquería. O sea, yo era desde muy temprano hasta muy tarde de la noche. Llegó el punto en el que yo dije, si yo no hago un cambio, van a pasar 5 o 10 años de mi vida haciendo lo mismo. Un día estaba muy cansada en la peluquería, me bajaban las goteras del cansancio que tenía y yo dije, tengo en mis manos una oportunidad maravillosa. Es hora de tomar las riendas. No es fácil saber que ya no atiendo las clientas desde tan temprano hasta por la tarde y aún necesitando el dinero. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Capacitándome. Eventos yo no me pierdo. O sea, yo la verdad admiro a todas las personas que están acá, a los rallies, a los eventos, a las convenciones, a las reuniones, porque gracias a esas personas mi mentalidad ha cambiado. Entonces ya no soy esa típica mujer que yo decía, no, yo voy a cerrar la peluquería para ir a una reunión. No. Pero cuando comprendí y acepté que el modelo es primero capacitarme, aprender para poder también guiar a otras personas, fue donde empecé como a tener ese amor propio, a saber que tengo que sacar el espacio para educarme, para poder ir a un evento. Y Estefan testiga que yo eventos no me pierdo. O sea, yo soy mamá, soy empresaria, soy estilista, soy crossfitera, me encanta ir a la iglesia a servir en mi parroquia y yo soy dispuesta a todo. Ese cuento que es que tiempo no hay, ese ya está obsoleto, o sea, ese tiempo ya está obsoleto. Tiempo hay para todo. Aprendí, gracias a un sistema, a que Estefan, las capacitaciones, una agenda. Yo siendo estilista no manejaba agenda. Yo me grababa los turnos y yo decía, ay, a las 2 llega, a las 3 llega tal, a las 4 llega, y ya, esa era mi agenda. Pero saber que desde que me levanto, yo sé qué es lo que tengo que hacer y que el día me rinde para todo. Y puedo estar muy cansada y he salido en aguaceros, Villa María, La Enea, a dar planes. Y eso es lo que hace que, ese amor que pueda, una invitada mía. Hola, diga. Llegó justo cuando salga el testimonio. Entonces, ese cuentico pues de que no hay tiempo, y la verdad, cuando yo tuve mi planificación empresarial con Estefa, ella me decía que cuáles eran mis sueños, y yo no sabía que era un sueño, yo no sabía que era una meta, yo no sabía que era un propósito de vida. A mí lo único que se me ocurrió fue la carrera militar de mi hijo, pero saber que en este proceso tan hermoso descubro que son sueños míos. O sea, son sueños de querer vivir, de querer salir adelante, de querer progresar, de ser otra Natalia totalmente diferente, de que saber que con mi ejemplo mi familia va a estar bien, que con mi economía, con mi abundancia mi familia va a estar bien. Y mi hijo me escribió una carta un tiempo atrás y me dijo, mami, me siento orgulloso en la mujer en la que te has convertido. Yo antes no pensaba en mí, no pensaba ni en mi familia. Si a mí me hacían un turno a las 5 de la mañana, hasta ahora yo estaba ahí. Pero ahorita saber que con esta oportunidad mi vida es una vida totalmente transformada, mi prioridad soy yo. Es un audio, es una reunión, una capacitación más, porque no sé quién lo dijo ahorita, es un día menos en el lineal y un día más como empresaria. Entonces la verdad la invitación es de que tiempo sea, organicémonos, agenda, prioridades, porque a veces hacemos supuestamente lo importante y las prioridades las dejamos a un lado, pero tiempo sí hay. Yo creo que el romper este círculo que a mí me costó, por eso me dio la depresión postparto,
de las mamás abnegadas, sufridas, que lo damos todo por los hijos, de la mamá, el ejemplo de una buena madre es una madre vuelta a nada, con la ropita más fea, la que come menos, la que está porque lo está dando todo por sus hijos. Y yo pienso al revés, yo pienso que la mamá feliz, hijos felices. Es la mamá bonita, arreglada, empoderada, se crea que familias felices, empoderadas, abundantes. Por eso es tan bonito que volvamos a nosotras y que recuperemos los poderes. Y en esa entrega también no solamente nos entregamos a los hijos, sino al marido. Al marido. ¿Cierto? Y entre la comidita, porque no viene a la reunión, ¿no? Es que llega el papi y hay que tener la comidita, ¿cierto? Hay que plancharle la ropita al amorcito, la comidita al amorcito, hay que quitarle la ropita al amorcito, hay que ponerle el agua para los pies al amor. ¿Quién son las mujeres que están en función del marido? Yo soy pro de que hay que cuidar el hogar, el matrimonio, todo, pero hay mujeres, pero mi abuelita le tenía que poner la crema dental al cepillo de dientes para que cuando mi abuelito saliera de la ducha la viera, si no se putaba. Y venimos de que eso es muy buena que esposa. Y no. Y hay muchas mujeres que tienen que cortar eso. Entender que ser una buena esposa también es pensar en ellas. Y les voy a contar a una mamá que tuvo que hacer eso y que yo creo que fue uno de sus grandes monstruos, no la pareja, sino vencer ese miedo de cortar ese lazo, de creer que porque estaba sacando tiempo para ella se estaba convirtiendo en una mala que esposa. Y es mi mamá, así que les presento. Y yo creo que tal vez esta parte de la historia ustedes no la saben, ¿cierto? Muchos no la saben. Pues saben que tuve un esposo maravilloso, pero que cuando llega Estefanía con la oportunidad, yo era una mujer muy dedicada al hogar, yo trabajaba con Aries en la empresa, por supuesto, pero yo salía del trabajo y era mi función ¿de qué? De ama de casa, de mamá, de estar pendiente de todo, que todo funcionara bien, de ver novelas, ese era mi tiempo. Y como dice Estefanía, vengo de un modelo de mamá, era mi papá. Mi papá había que tenerle todo así. Mi papá había que limpiarle los zapatos. Mi papá salía al baño y si el cepillo de dientes no tenía la crema dental, se me racaba, como dice Estefanía. Yo no llegué a ese límite con Arles, pero repetí muchos modelos. Es más, yo veo a mi mamá en muchas cosas y yo me parezco mucho a mi mamá y empecé a repetir ese modelo. Por eso cuando Estefanía dice, y lo aplaudo cuando digo que los hijos ven una mamá feliz, y yo creo que siempre, hoy mi vida pienso primero en mí. Y amo a Estefanía, ustedes no se imaginan cuánto. Y amo a mis nietos, pero primero soy yo. Yo aprendí a ser mi prioridad. Y si yo soy feliz, y si yo estoy bien, y si yo estoy sana, yo sé que mi mejor regalo para Estefanía es eso, que yo esté bien. Y eso lo vine a aprender acá, por eso amo tanto esto, porque independientemente de la parte financiera que pueda recibir, yo digo que yo soy otra mujer gracias a este modelo empresarial, gracias al sistema educativo y gracias a los líderes, gracias a Estefanía que me mostró algo diferente y que yo sé que ella chocaba con esa Ángela sumisa, con esa Ángela abnegada, y que cuando yo empiezo a desarrollar el negocio, aunque a veces era una visión mucho más amplia, yo era mucho más temerosa y siempre lo he compartido, era una mujer que era con una dependencia emocional total. O sea, yo les confieso, yo sentía que si yo no estaba con mi esposo y que si yo no tenía la aprobación de mi esposo, el mundo me tragaba. Yo no sé si alguna mujer habrá vivido en algún momento una situación o hoy viva esa situación. Yo era así, yo era totalmente dependiente emocional de mi esposo. Y cuando empiezo a desarrollar el modelo, empiezo a acompañar a Estefanía, a veces empieza a ver una mujer diferente. Una mujer diferente que ya llegaba y no me encontraba. Y decía, pues si Angelita siempre la encuentro. Y para mí es inolvidable un momento de mi vida donde recuerdo que yo llegué, Arles salía, les cuento como un poquito como para poder el contexto de las cosas. Arles los lunes estaba siempre en la empresa, pero él salía de martes a viernes por fuera. O sea, salía en la mañana, pero regresaba en la tarde. Entonces yo cerraba a las 6 de la tarde y yo salía a dar planes con Estefanía. Y yo recuerdo que una noche yo llegué como 8 o 9 de la noche a la casa y Arles está. Los que conocieron a Arles era serio, que aparentemente tú lo veías y tú decías, señor, ni me le arrimo porque, pero el que conoció a Arles era un hombre muy noble, pero de igual manera yo inmediatamente noté que él estaba disgustado.
Y yo entro y lo que me dice es lo siguiente, él me dijo, usted me está descuidando. Y como dice Estefanía, muchas veces nosotros no pensamos en nosotros porque queremos ser la mejor mamá del mundo, queremos ser la mejor esposa del mundo, pero infortunadamente yo estaba confundiendo que ser la mejor esposa del mundo era hacer lo que alguien dijera. ¿Sí me hago entender? Sí. Yo estaba porque venía de un modelo y eso fue lo que repetí. Cuando él me dijo eso para mí fue el peor miedo de mi vida. Porque cuando él me dijo eso, mi sensación es como si me hubiesen vaciado, yo digo que una tonelada de hielo. Yo sentí que yo dije, alguien me va a dejar, se los confieso, yo sentí pánico. Y yo recuerdo que yo me fui a la habitación de Estefanía y yo le dije, yo en ese momento no le dije nada. Y yo me fui para la habitación de Estefanía y le dije que el papá me había acabado de decir algo y ella me dijo, ¿qué le dijo? Y yo le dije que yo lo estoy descuidando. Y ella en una forma retadora, que se lo agradezco, porque en todo este proceso, y muchas dirán, ay, ella siempre porque resalta a su hija, porque es que yo le debo todo a Estefanía. Porque Estefanía me mostró un camino de carácter, de determinación, de valentía, de fuerza, de no dejarme. Y yo le dije, cuando ella me dijo, ¿qué le digo? Yo le dije que yo lo estoy descuidando. Y ella me dijo, ¿y usted qué le dijo? Yo le dije, ¿y usted qué le dijo? Yo le dije que sí. Entonces, ella me dijo, ¿usted quiere hacer este negocio? Yo ya me estaba enamorando del negocio. Yo ya quería hacer el negocio porque yo quería, Estefanía me estaba mostrando un camino donde yo podía también producir dinero. Ustedes saben un poquito, y yo pensaba que el que podía hacer dinero era mi esposo, no yo. Y yo estaba viendo que yo podía. Entonces ella me dijo, nada, ¿usted quiere hacer este negocio? Y yo le dije, sí, yo quiero hacer este negocio. Y fuimos y hablamos con el papá y hubo desafíos en el mismo proceso porque a él se empezó a dar una mujer diferente, una mujer que ya no estaba tan abnegada a él, siendo una muy buena esposa, pero que empezó a comportarse de una manera diferente. Pero yo les digo que esa decisión y esa determinación, sin duda alguna, yo sé que el ciclo de vida que Arles y yo cumplimos juntos, Arles terminó más enamorado y amándome más y admirándome más por la mujer en la que me convertí que en la mujer que era antes de hacer el negocio. Es mujer que... Es tu pareja, no pelees con él, pero no renuncies por tu vida, no renuncies por tus sueños. Yo le doy gracias a Dios por lo que construí con mi esposo, sí, pero también le doy gracias a Dios porque tuve esa fuerza, porque tuve esa valentía, porque no me dejé vencer de ese miedo que tenía de que iba a perder a mi esposo, porque antes eso nos unió más. Y que si alguna mujer acá está en ese proceso, respételo, pero no deje de hacerlo, porque les digo que eso, al final del tiempo, al final de los días, al correr del tiempo, esa persona que está a tu lado te va a admirar y te va a dar más y te va a apoyar sin duda alguna, porque va a ver en la mujer que te estás convirtiendo. Eso era lo que les digo. Y que después de ver que están creciendo, brillando, avanzando, las quieren bajar, chao. Ay, o sea, ¿sí o no? Pero yo me acuerdo que ese día mi mamá me dijo, ¿y usted qué cree? Y que sí. Yo dije, vamos donde mi papá. Y en mi papá, ustedes saben que era grandote y todo, pero la verdad que lo completaba, lo cogía yo. Yo la papá, ¿cómo es que se le hizo a mi mamá? No, es que no. Yo dije, no, usted va, dígame si usted quiere hacer esto. Porque si queremos hacer esto en familia, usted va a llegar mucho lejos y va a tener que hacerse la comida. Y para usted poder salir a una reunión, le va a tocar llegar, plancharse la camisa e irse. Y no vamos a tener que ver acá tarde. Usted sí está dispuesto a pagar ese precio. Porque si no, no va a ver. Le dije, sí, si no, no vamos a hacer eso. Y él, no, sí. Claro, no, porque nosotros nos agarramos muchísimo, muchas veces. Y yo le decía a mi papá, una vez a mí confrontando, porque él decía, a mí me dio muy duro este negocio porque se supone que uno viene a enseñar a los hijos. Yo creo que él decía eso en el plan, y Estefanía fue la que vino a enseñarme. Y un día yo le dije, papá, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, salgas del negocio. Y no, ¿cómo así? ¿Salgas del negocio? Vea, frontal yo consigo en cualquier lado. Pero papá no. Entonces, si no vamos a saber manejar eso, sigamos papá ahí. No. Y mi papá, ustedes saben que se transformó enormemente, pero tiene que ver, muchas veces tenemos que poner límites. Entonces, miren, mujeres que tenemos una razón súper grande para salir adelante son nuestros hijos, pero si vemos todas esas historias de fondo, realmente la motivación somos nosotras mismas. Porque los hijos se van.
el marido se va. Mira que mi mamá más grande mi mamá y mi papá murió. O sea, gracias a este proyecto mi mamá logró trascender eso, porque si mamá no hubiera vivido ese proceso tan bonito, siendo la ángela de hace tiempo, mi papá se muere y no, mi mamá, yo estoy encantada. Sí. O sea, con mi mamá, o sea, una mujer dependiente, emocionalmente, vuelve nada, no sabe hacer plata, no sabe hacer nada, no tiene una vida, porque la vida de ella era mi papá y yo. Y entonces la hija se casó y el papá se murió, entonces ¿dónde quedó ella? Entonces miren que realmente tenemos en nuestro mano un proyecto espectacular, que va a dar unos frutos gigantes si nos ponemos primero. Y no está mal, porque no es que primero son los hijos, primero somos quienes, nosotros. Y el mejor ejemplo que les podemos dar a nuestros hijos es que seamos exitosas, que brillemos, que desarrollemos y creamos en nosotros. Obviamente no vamos a dejar el rol de madres, pero no necesitamos opacarnos para dar luz, que eso es lo que el sistema nos ha vendido. Realmente lo que tenemos que brillar muchísimo a nosotros para que los iluminemos a ellos, ¿listo? Entonces vamos, ¿les gustó la capacitación de hoy? Quiero que